buenas noches, amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de preparación. Ya recordarán ustedes, estimados colegas, diplomado de preparación para el examen PROFA, que ya se nos viene, y acceso a la magistratura. Estimados colegas, esperando se encuentren muy bien por casa, el día de hoy vamos a tener una nueva sesión académica. Y esta vez, a manera de introducción, recordarán, hemos empezado la presente con balota procesal penal. Así es, estimados colegas, hemos empezado la presente con la balota procesal penal, en donde los alumnos, en la mano del fiscal superior, el doctor Edison, un tocayo, también ha abordado los temas relevantes, la base de lo que era procesal penal, aspectos preliminares, como entenderán. Posteriormente hemos avanzado balota de argumentación jurídica. Y para esta oportunidad vamos a avanzar balota penal. Así es, estimados colegas, balota penal. Para tal finalidad, el día de hoy nos acompaña el doctor Robert Carguancho Antonio. Así es, estimados colegas, el día de hoy nos está acompañando el doctor Robert Carguancho Antonio, fundador del Estudio Jurídico Carguancho y Abogados, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Continental, maestro en Ciencias Penales, un diplomado en Litigación Oral y Derecho Penal Económico en la Universidad Continental, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, Litigación Oral en la Universidad Norbert Wiener, con estudios de maestría en Derecho Procesal en la Universidad San Martín de Porres, profesor universitario, conferencista y autor del libro Camino del litigante penalista. Un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy nos está, eh, nos está acompañando en esta nueva ponencia, eh, empezando con la balota de penal. Muy buenas noches, estimado doctor Robert Cargoncho Antonio. Bienvenido nuevamente a EBUC 360. Bueno, en este caso, la primera invitación. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de EBUC 360, nosotros y por convenio del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, al presente diplomado de preparación. Muy buenas noches, estimado doctor. Puede empezar cuando usted guste. Bienvenido. Bien, buenas noches. Gracias por cederme el espacio, doctor Edison. Asimismo, no sé si me están escuchando. Sí se lo escucha, doctor. Bien, gracias, estimado doctor. Asimismo, agradecer a los organizadores de, de esta plenaria, de esta sesión. Bien, el quien les habla, pues nos han encargado de poder delucidar el tema fundamentos y principios del proceso penal. A ver, si me permiten, voy a proyectar pantalla y me confirman si se puede visualizar. Se Correcto, puede, doctor, ya se puede visualizar. ya se puede visualizar. Muy bien. Gracias. Justamente este tema es muy importante, hablar de los principios del proceso penal. Son principios nos tienen que acompañar durante todo el desarrollo de un proceso
judicial o de investigación preparatoria, tomando en cuenta las tres etapas del proceso penal. Los principios del proceso penal no son adornos, ¿no? Dogmáticos, sino también son los límites racionales y éticos que hacen posible una justicia penal legítima en un Estado constitucional que es el derecho como es el de nosotros, con el respeto siempre de derechos fundamentales de la persona, ¿no? También mediante los principios, si bien es cierto, no se encuentran bien regulados por una ley, nos acompañan en el desarrollo del proceso penal, son por lo cual también durante la investigación o durante también el proceso y la ejecución que nos acompañan y prevalece, la cual también de una u otra manera toma un papel importante, la cual vamos a indicar en esta plenaria cuál es la importancia. Vamos a partir desde la introducción. En el proceso penal constituye el mecanismo mediante el cual el Estado ejerce la potestad punitiva frente a la comisión de un delito, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos fundamentales de la persona involucradas. ¿Involucradas en qué? En un proceso penal, una denuncia, ya sea esta verbal o escrita. Puede ser cualquiera de las partes, puede ser las partes de la parte agraviada o también de la parte investigada, ¿no? Así también, para evitar el ejercicio arbitrario del poder. Dicho proceso se sustenta en fundamentos constitucionales legales y garantistas, así como en principios que orientan y limitan las actuaciones de los órganos de la justicia. Hablamos de órganos de la justicia justamente porque se encuentra, si bien es cierto, el Estado es único, uno solo, sino que están divididos por organismos reguladores. Hablamos en ejemplo, por ejemplo, ¿quién se encarga de la persecución penal? También lo hablaremos más adelante. El ejercicio del Ministerio Público, encargado. El Estado ha dotado una autonomía para que puedan ejercer la persecución penal y también velar por el principio de legalidad y el principio de objetividad. Ahora, ¿contribuir a qué? A la administración de justicia. ¿Quién se encarga entonces de realizar la correcta administración de justicia? ¿A quién se le habría encargado? Esto es a uno de los poderes del Estado, que es al Poder Judicial, que también es un organismo. Frente a ellos, ¿qué más tenemos? También aquí ciertos organismos reguladores que se encargan de dotar, de contribuir a esta administración de justicia, como tenemos también el Policía Nacional de Perú, también tenemos el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones que se encuentran involucrados y son partes del proceso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar como introducción? El estudio de los fundamentos y principios del proceso penal resultan esencial para comprender su función dentro de un Estado constitucional de derecho y asegurar una administración de justicia justa, imparcial y respetuosa de la dignidad humana. Siempre respetando nuestra constitución política del Estado, donde se encuentran los derechos fundamentales de la persona. Por lo cual es necesario tener estos principios, estos fundamentos que se encuentran establecidos. ¿Para qué? Para garantizar una decisión justa y adecuada, ¿no? Bien, proseguimos. Hablar del concepto y la naturaleza del proceso penal. Se divide en tres fases. Tenemos como proceso propiamente dicha y la persecución pública y las etapas. Respecto al proceso, ¿qué podemos entender del proceso penal? ¿Qué entendemos por proceso penal? Es el proceso penal, el procedimiento jurídico para determinar la culpabilidad y la aplicación, la sanción que corresponde o correspondiente a quién, según a quién habían cometido un hecho punible, ¿no? Según las normas establecidas, positivizadas, reglamentadas. En específico nos vamos a ceñir esto en el Código Procesal, también procesal penal, y en estricto para ver todas las fases, las secuencias que se deben seguir, pero no obstante, si un hecho, sea
una denuncia, ya sea verbal o escrita, tiene que subsumirse en el Código Penal, que se encuentra sancionado esa conducta desplegada Ahora, del para infractor. decir, por favor. ¿Y qué podemos entender de la persecución pública? ¿Qué nos involucra? Involucra una acción. ¿A quién le involucra esta acción? ¿Quién toma esta batuta? ¿Quién debe de realizar? ¿A qué institución se le ha encargado para que realiza la persecución penal bajo los parámetros del principio de objetividad y el principio de legalidad? De velar, ¿quién? El Estado. ¿A quién? Al Ministerio Público. ¿Para qué? Para perseguir delitos que afectan a quién? A la sociedad, que afectan a la sociedad, representando a- al interés colectivo Asegúrate y, que y la también parte que a está la aquí, administración de el justicia, que que es está muy importante. Justamente por ello se da eso que toda la autonomía a Fiscalía. ¿Para qué? Para que justamente, una vez tomado conocimiento de un hecho delictivo, de un hecho punible, tiene la facultad, ¿para qué? Para iniciar las diligencias preliminares, ya sea también con el apoyo, está sumado a esto, como también lo ha dicho el doctor Felipe Villavicencio, está sumado a ejercer, a contribuir en el apoyo de la investigación. ¿Quién es? La Policía Nacional del Perú, que es muy importante su participación, también de garantizar el ejercicio o el derecho penal, o ya sea la sanción que se debe dar. Entonces, sumado ello también, se suman a los otros organismos reguladores que en esta parte se contribuyen de distintas posiciones, y también cuando sea necesario la contribución para una investigación adecuada y objetiva. Por ejemplo, cuando Fiscalía va a Ah, ¿por qué? necesitar, Ese rato que a no la, lo como tiene entendió. también la responsabilidad de cargo de que tiene que probar que Entonces lo que hay que hacer este hecho, es, si te voy a dar este hecho denunciado, corroborar, contrastar con los Muy poco, pero no, sí está bien. Es rápido, no es tenerlo ahí un rato. contribuyan, porque efectivamente se ha tenido una vinculación, ha tenido participación, No tenerlo o hasta. en el periodo de donde se encontraba, si bien es cierto, ha participado o no ha participado. Es muy importante en eso, ¿no? Por ejemplo, mira, así La lo leería. administración pública Un se le link encarga que le tienen que directamente poner, a ello. ¿no? Sí, de movimiento. Por eso, pero siempre en cuando va a participar Fiscalía en el tema penales, siempre cuando se haya afectado directamente a la persona. Justamente cuando vemos, por ejemplo, en un delito, de una agresión, un ejemplo, una agresión entre las personas, entendemos que la división de lo que nos dan es faltas y delitos. Entendemos el Código Penal también establece cuando se comprende faltas, entendemos de cero cuando van a médico legista, el resultado arroja de 0 a 10, ¿no? Descanso médicos o facultativo. Aunque le has puesto Entonces, tú eso se considera bastante como faltas, tiempo. y de 10 a 20 es lesiones leves, y de 20 a más lesiones graves. Entonces, la participación de Fiscalía en Correa, o su participación estaría la obligación de poder participar y de llevar con la conducencia de esta Hay que investigación, ponerlo mucho. sería pues con el delito de lesiones leves en adelante, entre otros. Bien, las etapas. Consideramos que para también, como nos ha presentado el doctor Edison, respecto de nosotros, hemos escrito un libro. Bueno, nosotros consideramos que hay 5 etapas, pero en nuestro Código Procesal Penal han establecido 3 etapas. Tenemos la etapa, conocemos la investigación preparatoria, y dentro de ello se encuentra la investigación preliminar, y la segunda etapa, la etapa intermedia, que es control de acusación, saneamiento, y la tercera etapa, que llega a ser juzgamiento y juicio. Quiero explicar un poquito para no confundir por qué considero que debe ser 5 etapas, ¿no? Y es cierto, dentro de la investigación preparatoria se encuentran las diligencias preliminares, porque tomando conocimiento, Fiscalía, ya de la denuncia realizada por el oficio de la participación, hay una denuncia de inmediato, saca la disposición de realizar los actos urgentes e inaplazables. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo? De recabar los medios, los elementos de convicción para el esclarecimiento de los hechos. Si bien es cierto, este hecho denunciado
se encuentra corroborado, hay indicios relevantes que efectivamente se habría realizado, sí o no. Entonces estamos hablando, en todo caso, que es una denuncia no formal, ¿no? No es una denuncia no formal, porque justamente ahí Fiscalía tiene la autonomía plena, la facultad de que de manera autónoma, una vez realizadas las diligencias preliminares con el apoyo de la Policía Nacional, puede tomar la decisión de que definitivamente, de una vez recabados los elementos, indicios relevantes, que no es posible que haya ocurrido este hecho o no esté vinculado directamente con el investigado. Entonces, entre otros, tiene que motivarlo, motivar su disposición y emitir la disposición de la no formalización de la investigación. ¿Entendemos? La no formalización. En todo caso, estábamos en todo caso ante una denuncia no formal, no formal. En todo caso, ahí podemos ver justamente también la otra parte que tenemos, la otra cara de la moneda, que es la defensa técnica, tiene que coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Bien, entonces para esta parte tendría que ser considerado como una etapa, porque es como una decisión. Se continúa con la investigación o de lo contrario se queda y se archiva definitivamente. Claro está que por la pluralidad de instancias tiene a la facultad el agraviado de poder interponer recurso impugnatorio. Esto es recurso de queja, elevación de actuado, aquí al superior jerárquico, ¿no? Bien, y la otra quinta etapa que considero que debe ser la sentencia, la ejecución de sentencia. Si bien es cierto, la investigación preparatoria conoce el juez de investigación preparatoria, y también la etapa intermedia, el juicio juzgamiento no lo conoce, debe conocer, como es, lo conoce, o lo debe conocer el colegiado, según sea la pena, y el juzgado penal unipersonal. Y después, ¿quién se encarga de la ejecución de la sentencia? Ya sentenciado dado, cuando quede una vez consentida, retorna. ¿Cómo va a ser bien? Lorena, por lo cual considero que debe de ser tomado como una etapa más. ¿Por qué? Porque justamente si se han sometido a una supleción procesal y Fiscalía estar pendiente, no solo que cuando ya le sentenciaron quedan consentidas, Fiscalía debe dejar de lado indicando que ya se terminó el caso. Tiene que hacer la secuencia, el seguimiento, si hay una medida de reglas de conducta dada por el magistrado. Y si ese infractor o ese sentenciado se haya sometido a una supleción procesal, hay ciertos tipos de reglas de conducta que tiene que cumplir, como por ejemplo, que es conocido el tema de pago de la reparación civil, el tema de las 10 multa, el tema de la suscripción mensual o bimensual del infractor y de no concurrir a ciertos lugares, entre otros. Tiene que hacer ese control Fiscalía. Y lo que ocurre en la práctica, justamente por la mala orientación de la otra parte del abogado, del investigador, del sentenciado en este caso, no le ha instruido que definitivamente debe de cumplir ello, y Fiscalía hace lo suyo, de controlar que este sentenciado se le ha disminuido, se le ha dado un beneficio de la disminución de la pena, al final tiene bajo reglas de conductas, que dice, bajo apercibimiento de qué? De revocarse la pena condicional para una pena efectiva. Entonces, Fiscalía solicita la revocación de la pena de una suspendida a una efectiva. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el sentenciado con realizar las reglas de conducta. Entonces, consideramos también que debería ser una etapa, ¿no? Pero bueno, el Código Penal solo regula 3 etapas, que es muy importante. Cada etapa debe de cumplir su función. El juez cumple una función tanto en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia. Hablamos de la etapa intermedia un poco. ¿Cuál es la función del juez? ¿Qué tiene que realizar el juez de investigación preparatoria? El juez garantista, de realizar el control de la acusación, el saneamiento del proceso, del caso, que este caso amerita pasar o no a la siguiente fase.
porque no todo caso debe de pasar a la siguiente fase, que es la tercera etapa para realizar el juicio y juzgamiento. Es necesario analizar si cumple los parámetros del Código Procesal Penal que nos indican también el artículo 349, las 8 cuestiones, requisitos que debe de cumplir una acusación. De lo contrario, bajo el principio, que vamos a ver más adelante, el principio de inmediación, de oficio, e incluso el juez puede rechazar y devolver a Fiscalía si no cumple los parámetros de la imputación necesaria o de la acusación individualizada, bien motivada. ¿Para qué? Para que no se pueda vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, dándole un plazo prudencial, y Fiscalía tiene esa facultad, también esa facultad de poder pedir la ampliación. La normativa nos dice solo 5 días que pueden puede subsanar su requerimiento de acusación. ¿Solo son 5 días? La pregunta, doctor, ¿solo son 5? No, de acuerdo a la complejidad. Son criterios que también le puede dar adicional un plazo prudencial, siempre y cuando hay pluralidad de imputados y pluralidad de también agraviados. Es el control que debe realizar el juez respecto a las observaciones formales. A las observaciones sustanciales, de la misma forma. ¿Qué sucede? De repente la defensa técnica pide el sobreseimiento, pero de repente en la práctica no lo sustenta bien. Pero si el juez advierte que definitivamente no cumple con lo establecido, también puede de oficio declarar el sobreseimiento. Es decir, no existe el hecho, pero falta de elementos de convicción que corroboran y acreditan los hechos que le imputan al presunto infractor. Entonces, por lo cual tiene esa facultad el juez. La pregunta sería, ¿el juez puede de oficio solicitar el sobreseimiento? Sí puede, tiene esa facultad. También lo indica en el artículo 352, numeral 4. Si advierte, puede realizar el sobreseimiento de oficio, si no es a petición de parte, ¿no? Es muy importante también conocer ello. Y respecto, doctor, ya, una pregunta. Ya, el juez, el magistrado, de oficio, ha sobreseído el caso. ¿Qué puedo hacer como Ministerio Público? ¿Puedo interponer recursos de apelación o impugnatorio? Sí. Al respecto, en este caso, sí. Y la otra pregunta, y si ha requerido el sobreseimiento la defensa técnica y declararon infundado, ¿puede o no interponer la defensa técnica el recurso de impugnación? No, no puede, ¿no? Esos parámetros nos da el Código Procesal Penal. Bien, habría que hablar mucho, pero vamos a seguir nuestro punto. El tema de que hoy nos han tocado es muy importante hablar respecto a los fundamentos y principios en el proceso penal. Vamos a continuar, pero no obstante, no dejar de lado el tema de la tercera etapa, el juicio y juzgamiento. En esa etapa es el contrainterrogatorio y interrogatorio, el debate. Ahí se evalúa los medios probatorios por las partes, y también ahí van los principios, tanto de oralidad, ¿no?, de legalidad, de publicidad, que más adelante lo vamos a dar a conocer. Continuamos. Fundamentos del proceso penal. Los fundamentos constituyen una base jurídica, ¿no?, constitucionales garantistas que justifican la existencia del proceso penal, permiten legitimar el ejercicio del ius poniente del Estado, evitan actuaciones arbitrarias que no se debe de dar, respetando todos los principios, respetando el debido proceso, respetando el principio de legalidad y respetando el principio de objetividad y todos los principios que lo vamos a dar a conocer el día de hoy. Hablamos de la Constitución. Cuando siempre hablamos de la Constitución, no nos vamos a olvidar el pirámide de Kelsen, ¿no? Fuente de las fuentes. En primer rango se encuentra nuestra Constitución Política del Estado, y inclusive en esa prelación va en escala, ¿no? Se sustenta
en la dignidad humana, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y la presunción de inocencia. Son los que siempre vela la constitución política del Estado y se encuentra establecido y subsumido. Y siempre nos debemos de basar, previo tanto fiscalía y el poder y el juez, siempre irnos con el respeto a los derechos fundamentales que de cada persona. No porque tengo una, no porque tenemos un caso mediático, debemos de acelerar el caso, ¿no? O debe de inmediar en nuestra decisión, ¿no? Eso tiene que haber definitivamente una motivación adecuada y un razonamiento adecuado, siempre en el análisis y la motivación externa e interna de nuestra resolución que corresponda, ¿no? También una pregunta, antes de pasar, nos puede decir, doctor, pregunta, el Ministerio Público, ¿qué documentos emite, no? Emite los requerimientos, ¿qué más? Disposiciones, ¿qué más? Provisiones, ¿no? Informes en cierta parte. Mientras que el Poder Judicial, ¿qué emite? Emite decretos, resoluciones y sentencias, ¿no? Bien. Hablamos ahora del fundamento del proceso penal legal. En qué consiste? Se encuentra en la Constitución, en nuestra Constitución Política del Estado y en el Código Procesal Penal, que regula la investigación, el juzgamiento y sanción del delito. ¿Qué nos está queriendo decir? Que si hay un hecho denunciado por una acción realizada de un infractor, este hecho, esta acción, ya sea acción o omisión, se tiene que encontrar positivizada en nuestro Código Penal. Esa conducta se tiene que encontrar, porque justamente bajo el principio de la legalidad, esa conducta realizada se encuentra sancionado, regulado en tal artículo. En específico, hablando en el Código Penal y también el Código Procesal Penal, que tiene que seguir ciertas secuencias. No podemos de manera arbitraria saltarnos un proceso sin vulnerando el derecho a la defensa, vulnerando la presunción de inocencia, cuando nos han encomendado como Fiscalía, ¿para qué? Para adoptar una adecuada investigación, una persecución penal, en nuestra persecución penal y de poder contribuir con la correcta administración de justicia y también el control social que nos caracteriza. Y hablamos del otro elemento que es muy importante, garantista. Incluso nuestro Código Procesal Penal garantista, ¿no? ¿Qué entendemos por garantista? El proceso penal es un instrumento, ¿no?, de protección de los derechos fundamentales y de limitación del poder punitivo al Estado. Por ejemplo, tengo un caso. No es perpetuo la investigación. Ahí existen plazos para que yo pueda respetar de acuerdo a la complejidad del caso. De acuerdo a la complejidad del caso. No es para todo uniforme un plazo estático. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos desde los 60 días, 120, 180 y hasta los 36 meses en caso de crimen organizado. Ahí vemos que se respeta la garantía. Es uno. Otro, el debido proceso, que cuando estoy llevando la investigación, justamente por eso, existe que para personas infractores que no cuentan con los recursos económicos, ahí está el Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para dotar y garantizar y otorgarle un abogado ¿a quién? Al infractor. ¿Para qué? Para que pueda garantizar sus derechos, para que pueda velar sus derechos, ¿qué derechos fundamentales? Con la cual constituye y Fiscalía tiene que velar y no puede ir de manera arbitraria. No está su abogado o no, yo lo llevo a la declaración sin su abogado. Es un tema arbitrario y con la consecuencia, si lleva sin su participación del abogado de oficio, justamente si vas a un eventual juicio sentenciado, hasta se puede caer con una nulidad. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado su derecho fundamental de que debe de ser asistido desde una detención o tomado conocimiento de la denuncia
el investigado. Es muy importante ello, por lo cual también hablamos de garantista, ¿no? Respetando los plazos, respetando el debido proceso. Y así también hacer reconocer la participación en todas las diligencias que puedo programar, de realizar dichas diligencias que se va a llevar, sí, en otra ciudad. Pues nos encontramos en la ciudad de Lima y se lleva la diligencia el investigado se encuentra en Arequipa. Tengo que comunicar ahora con el tema de las redes, incluso se está viabilizando los correos, se está viabilizando al WhatsApp. ¿Para qué? Justamente para garantizar y no vulnerar su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. En toda diligencia hay que llegarle a notificar. ¿Por qué? Porque de lo contrario también se estaría vulnerando ese derecho de poder ejercer la defensa. Y el principio principal de contradictorio, contradicir. Porque hay que tener en cuenta, si llega una denuncia, ya sea por vía de la comisaría o vía directo a la institución de fiscalía o por de oficio, en el oficio es distinto, ¿no? Se va a levantar un acta, pero vamos en las dos denuncias, sea verbal o escrita. Estamos basándonos en que si aperturamos diligencia, estamos tomando como hecho esa denuncia, como hecho esa denuncia verbal, o sea, como si realmente ha sucedido, ha ocurrido al 100%. Pero tenemos la facultad de acreditar o desacreditar bajo el principio de objetividad y legalidad. Puede ser que por ira o por venganza, esta ha manifestado otros hechos que en realidad, o ha alterado hechos que no han sucedido. Entonces, ellos, por eso justamente, tienen un abogado. Si no tienen un abogado, hay un abogado de víctimas, ahí está el SEM, para que puedan contribuir. Los hechos denunciados tienen que ser corroborados, tiene que aportarnos a Fiscalía los medios probatorios, para lo cual nosotros tenemos que recabar dadas las facilidades. De lo contrario, podría ser que estamos empleando, justamente tomando nuestro hecho como real y armando la estrategia o la teoría del caso incriminatorio bajo nuestro precepto y realizando una equivocación que no corresponde. Eso también, si hablamos del garantismo, ¿no? Continuamos. Tenemos los principios e importancia. ¿Cuál es la importancia de los principios, no? Los principios del proceso penal constituyen la base ideológica, jurídica y política que orienta la estructura del funcionamiento y la interpretación del sistema de justicia nacional. No se trata de una simple noción teórica, sino de criterios rectores que condicionan la validez de los actos procesales y delimitan el ejercicio del poder punitivo al Estado, ¿no? Son principios ideológicos y jurídicos y políticos, ¿no? Que nos dan la orientación a la estructura del funcionamiento y la interpretación de qué? De nuestro sistema de justicia penal. ¿Cuál sería nuestra importancia, no? De estos principios? Cumple una función delimitadora del ius ponende al Estado. Por ejemplo, ¿en qué sentido? El control de plazo. El control de que tiene que plantearse, no todo, como indicaba, no todo. Cuando hay una investigación dada, no es perpetuo hasta el final, hasta su eternidad, hasta donde viva. Tiene un plazo determinado. La preclusión del plazo, bajo el principio de preclusión de plazo, ya venció el plazo. Por lo cual, tienes que tomar la decisión. O formalizo o archivo si se encuentra en diligencias preliminares. Pregunta, doctor, si nos encontramos en unas diligencias preliminares, ¿tiene la facultad o en qué momento se ve la actuación del Poder Judicial? Entendemos que desde la formalización en adelante tiene conocimiento o tiene la actuación activa de controlar, dirigir la investigación o de sanear el proceso o de realizar un adecuado juzgamiento.
y en todo caso no participará en las diligencias preliminares. ¿Mm? Sí participa, ¿no? Justamente con lo que estamos hablando. Si hay una diligencia primaria, si Fiscalía se alarga, vulnerando el derecho, no amplía, no hace no, primero pregunta, para poder prorrogar el plazo, ¿qué tengo que realizar como Fiscalía? Primero realizas la disposición de complejidad del caso, motivando por qué consideras que es complejo este caso. Luego, ¿para qué? Para prorrogar el plazo. Cumples esas dos fases. También tienes que estar bien, bien controlando tus plazos. ¿Por qué? De lo contrario, la defensa técnica puede plantear el control de plazo y ahí te encuentras en aprietos. Si no hemos recabado los elementos de convicción que coadyuven y corroboren, contrasten que supuestamente este hecho habría sucedido, si no tenemos la, por otra parte, ¿cuál? La facultad, no hay otra que archivar el caso, ¿no? Entonces, pero ingresa, sí ingresa por el control de plazo. Ahí ingresa a tallar el Poder Judicial, en este caso en específico, el JIP, Juzgado de Investigación Preparatoria, ¿no? Entonces, hay delimitaciones que también se le da o al Estado bajo el principio de ius poniendi, ¿no? Ejemplo, como indicaba, cuando un juez ordena, por ejemplo, cuando un juez ordena una prisión preventiva sin motivación suficiente o sin peligro procesal, se vulneren principios como la presunción de inocencia y la proporcionalidad, generando responsabilidad al Estado. Claro, no por lo que es mediático, no porque hay presión de la prensa, lo tengo que dar la prisión preventiva. Si uno se ha acreditado el peligro procesal, hablamos un poco de la prisión preventiva, hay 5 presupuestos, ¿no? La 268 nos dan 3 presupuestos, más la casación 626-2013 Moquegua. Si no se considera, si no se cumple copulativamente estos 5 principios, o al menos de los 3, no se podía dar la prisión preventiva. Y esta sería, pues, justamente, estamos indicando que vulneraría el principio de la presunción de inocencia y la proporcionalidad, porque no existe elementos de convicción graves que acrediten, corroboran que efectivamente el investigado haya realizado el hecho. Y vamos a ir también a la gravedad de la pena y la prognosis, también el peligro procesal. Eso bastante, ¿no? Si entendemos que los 3 arraigos, arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, por lo cual, si cumple con todo ello, no es de necesidad buscarle o darle la prisión preventiva una vez más, porque es un caso mediático y tengo que darle, ¿no? Para no quedar mal. Consideramos que ahí van a ver varios factores y criterios que deben tomar al momento tanto el magistrado como también Fiscalía. Fiscalía, si entiendes que efectivamente, una vez analizada, recabada todos los indicios relevantes que puedes acreditar, ves que no procede de la prisión preventiva, tenemos otras que son las medidas de comparecencia con restricciones para poder citar y no solicitar la prisión preventiva, que también causa perjuicio al Estado, ¿no? Continuamos. Principios en el proceso penal. ¿Qué entendemos por el principio en el proceso penal? En el proceso penal, los principios configuran las líneas directas fundamentales que regulan los poderes del juez y de las partes, las direcciones del proceso y la actividad probatoria y la forma de los actos procesales. Sin estos principios, el proceso perdería la coherencia y la legitimidad, ¿no? ¿Y cómo se caracterizan las características, ¿no? Los principios procesales no siempre están expresamente formulados en la ley, ¿no? Sino que se deduce en ella. Tenemos otro también que
tiene valor práctico como criterios de interpretación, no necesariamente naturaleza de la normativa que se encuentra establecida. Posee una función didáctica y sistemática, ¿no? También constituye una categoría lógica y jurídica sin la cual no es posible hablar de un proceso jurisdiccional válido. Por ejemplo, la actuación probatoria sin el principio de contradicción, sin poner en contradicción, ¿qué vulneraría? Vulneraría el principio de igualdad de armas, ¿no? Y la efectividad y afecta la validez de la sentencia. Correcto. Si nos encontramos en la tercera etapa, el juez, el magistrado, con esa potestad, tiene la facultad, bajo el principio de inmediación, dotar el debate en la plenaria, tanto interrogatorio como contrainterrogatorio. Si bien es cierto, no le quedó claro en todo el desarrollo de la plenaria, incluso iniciando el juicio, pueden ofrecer pruebas, ¿no? Tanto las partes, pruebas nuevas, como lo establecen el artículo 373, y si no se admiten, lo valorará en su momento, por eso el fiscal también puede ofrecer pruebas nuevas, ¿no? Que hayan tomado conocimiento con posterioridad del control de acusación, que esto le va a apoyar a su teoría del caso. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta, doctor, pregunta, en la tercera etapa, ¿Fiscalía tiene la facultad para poder subsanar, corregir su acusación? No, en esa etapa ya no tiene esa facultad, no tiene esa potestad. Sí, por lo que sí lo tenía en la segunda etapa intermedia. En esta no, pero sí puede ofrecer prueba nueva o prueba en vía reexamen que no le han sido admitidos por el juzgado de investigación preparatoria. También la otra parte. Y doctor, ¿qué pasa si justamente tenía una pericia y esa pericia han demorado a entregar? Se me estaba venciendo el plazo, he hecho mi requerimiento y ¿qué realizo? Presenté adicionándole, complementando a mi requerimiento de acusación, mi medio probatorio, y el magistrado de investigación preparatoria no me recepcionó. ¿Qué tengo? Me reservo el derecho. ¿Para qué? Justamente en este estadio, en la tercera etapa, para hacerlo valer vía reexamen y explicar de que por qué no ha sido admitido y que ahí, claro, se necesita de una argumentación válida, motivada, para que puedan ser valoradas. Esta también como en la prueba de oficio. Bajo la potestad, el juez también, si le ha generado duda, no se encuentra esclarecido de manera real, ¿no? No se encuentra esclarecido, viable, claro, considera de que debe de recepcionarse esas pruebas. Si no lo proporcionan las partes, el juez tiene esa facultad, esa potestad de solicitarlo de manera de oficio. ¿Para qué? Para que esta duda, si le ha causado duda en toda la plenaria, considera para ver, quiero contrastar, corroborar, acreditar a las dos teorías presentadas y las dos posturas presentadas en la plenaria. Y eso también es muy importante, la igualdad de armas, ¿no? Otro también que es muy bueno poner en debate todos los medios probatorios de ambas partes tienen que poner en debate, ¿no? Bien, seguimos la clasificación de los principios. Los principios del proceso penal pueden clasificarse atendiendo a su origen y función. Principios derivados del proceso penal, propiamente dicha, principios del proceso, del principio del procedimiento que tenemos y el principio derivado del derecho penal se presentan como partes dialécticos, ¿no? Necesidad y oficialidad de la persecución penal, que tenemos la legalidad y la obligatoriedad frente a las oportunidades y aportes de las partes frente a una investigación de oficio, ¿no? Estos principios reflejan la tensión entre el interés público y las garantías individuales dentro del proceso penal, ¿no? Mientras que el principio del proceso, estos principios regulan la estructura del proceso y las actuaciones
de las partes y del juez. Comprenden los principios de dualidad, contradicción, igualdad procesal, eficacia en el procedimiento y principio acusatorio y el principio de libre valoración del medio de prueba por parte del juez, como íbamos explicando, ¿no? Vamos a pasarnos directo ahora a hablar respecto al principio acusatorio. Esto se encuentra regulado en el artículo 356, inciso 1 del Código Procesal Penal. Que nos dice, ¿no? El principio acusatorio establece, ¿no? Podemos entender este principio acusatorio, establece que no puede existir juicio sin una acusación. Correcto. Si no hay una acusación dada, motivada, argumentada de manera también respetando los principios de imputación necesaria, de objetividad, individualización y de la pena y también consecuencia de si corresponde de la reparación civil, no tendríamos pues que un principio acusatorio, para el cual previo formulada por un órgano distinto al juzgador. Garantiza la separación de funciones entre el que investiga y acusa, ¿no? Ya tenemos quién es el que investiga, no es como en el sistema inquisitivo, estamos en el sistema acusatorio y garantista, que es, eso lo conocemos, es el Ministerio Público. Y quien juzga es el Poder Judicial, asegurando la imparcialidad, ¿no? Asegurando la imparcialidad. Por ejemplo, si el fiscal no acusa y el juez decide continuar con el proceso de oficio, ¿qué estaría vulnerando? Se vulneraría el principio acusatorio y el proceso deviene en nulidad, ¿no? Eso, aunque difícil que puede pasar en nuestro sistema, ya a estas alturas, ¿no? Manifestación del principio acusatorio. El principio se expresa en la correlación entre la acusación y la sentencia. Si hay una acusación, consecuentemente va a haber una sentencia. Sí, pero puede haber dos tipos de sentencia, absolutorio o condenatoria, ¿no? Y ahí también tiene sus etapas para poder hacer las siguientes en la impugnación que corresponda. En la prohibición de la del principio del reformatio in proim, ¿no? En la imposibilidad de que el juez incorpore hechos o pruebas no introducidos por las partes, ¿no? Este principio nos entiende de que si en la acusación no se encuentra establecido una conducta y no hay medio probatorio, el juez no podría, ¿no? Poner de oficio medio de prueba. Esta siempre, por ejemplo, que si hemos indicado, para no confundir, solicita de oficio, esta tiene que ingresar a debate, ¿no? Tiene que ingresar a debate porque considera que debe ser merituado en la plenaria o de las partes, ¿no? Que es muy importante también. Y la carga de la prueba, ya tenemos conocimiento a quién corresponde la carga de la prueba, exclusivamente al Ministerio Público, exclusivamente al Ministerio Público, porque él quien ha llevado la investigación preparatoria y consecuentemente el requerimiento de acusación. Pero claro, está también ahí, hay que tenerlo en cuenta también quien tiene la prueba de la carga de la prueba, no solo es el Ministerio Público, sino también la defensa de la parte agraviada, ¿no? Poder acreditar justamente y corroborar y contribuir con los medios de prueba para que pueda el juzgador valorar dicha conducta, dicha imputación, ¿no? Bien, vamos al principio de contradicción. Este principio, que es muy importante, juega un papel importante. Este principio no podemos dejar de lado, que también se encuentra regulado pues, en nuestro código, título preliminar del Código Procesal Penal, en el artículo 356, ¿no? El principio de contradicción garantiza a las partes que puedan conocer, confrontar y refutar los argumentos, prueba y las pretensiones de la contraparte. Es una manifestación esencial del derecho de defensa y el debido proceso. Todo medio de prueba ofrecido por las partes se tiene que someter a debate, a contradictorio. ¿Para qué? Para justamente ver las posturas, qué se quiere extraer de ese medio probatorio, qué se quiere contribuir con ese medio probatorio, qué se quiere desacreditar con ese medio probatorio. Para lo cual debe de estar atento también en ese momento en
y conocer de litigación oral en su momento las partes para que puedan justamente advertir y sacar, extraer justamente la carnecita de los elementos de convicción o los medios de prueba. Porque no todo el medio de prueba, no todo en el íntegro comprueben, sino hay unas partes esenciales, secuenciales, que contribuyan a esclarecer justamente aquí al magistrado, al juzgador, para que pueda contribuir, ¿no? Ejemplo, toda prueba testimonial debe ser sometida a interrogatorio, ¿no? Y al contrainterrogatorio en juicio oral. Lo contrario carecería en valor probatorio, ¿no? Por valor probatorio. Tenemos el principio de igualdad de armas, que es muy importante. Este principio exige que Fiscalía y la defensa cuenten con las mismas oportunidades procesales para alegar, poder, probar y impugnar. El juez debe remover los obstáculos que impidan su vigencia efectiva. Claro, por ejemplo, justamente ahí está. El requerimiento de acusación, nos dice el Código Procesal Penal, en el artículo 350, tienen 10 días para correr traslado a las partes. En esos 10 días tienen la facultad quienes para poder hacer las observaciones al requerimiento de acusación y deducir excepciones, sobrecimiento y medio probatorios. Esas son las normativas que nos dicen, ¿no? Pero también hay casos, ¿no? Ahí también estaríamos también yéndonos un poco respecto al principio de igualdad de armas. Si Fiscalía ha tenido todo el tiempo para poder, en un caso de crimen organizado, para poder realizar, confeccionar su requerimiento de acusación, no podrías darle pues 10 días, ¿no? Que la normativa dice 10 días, no podías dar 10 días limitando, ¿no? A la defensa técnica para poder, por ejemplo, hay casos que se revisa con 15 o 20, 25 archivadores de casos. ¿Y cómo podría ser justamente una adecuada defensa, ¿no? Que también eso está en cuestión, pero bajo el principio de legalidad son 10 días. ¿Qué más? El principio de igualdad de armas. Por ejemplo, en la práctica también los jueces tienen que dotar la igualdad. Si le dan al Ministerio Público 15 minutos para que puedan dotar o puedan dar la oralidad, fundamentar su requerimiento de acusación, esos 15 minutos también se le tiene que dar a la defensa o a las partes, a la defensa técnica tanto del investigado como del agraviado. Si también están constituidos ahí, se encuentran comprendidos los terceros civiles, de la misma forma, ¿no? Otro también, por ejemplo, en el juzgamiento, en juicio oral, que también el juzgador tiene esa facultad de dotar bajo el principio de igualdad de armas el mismo tiempo. No se puede limitar. Usualmente se está limitando, ¿no? En la práctica están limitando, darle a unos alegatos de clausura, darle un 10 minutos, 15 minutos. Considero que no. Considero que es una etapa muy importante que deben de dotarse, el juez debe de recibir toda la información, si bien es cierto, no, porque el juicio no solo se lleva en una audiencia, nos dice el código, debemos de llevar dentro de los 8 días, no debemos de pasar. Se llevan en la práctica 10 sesiones, de acuerdo a la complejidad, 8 sesiones, 5 sesiones, y no es lo mismo la retención que podía tener. Pero cuando les dan, que se dejan que se explaya en el tema respecto a los alegatos de clausura, es como que te traen uno muy aparte que tengan las estrategias de cómo poder tener o llevar la secuencia de juicio. Es necesario la recomendación que ahí que des el tiempo necesario para que puedan ahondar esclarecer o qué recabar de los cada punto, cada elemento de convicción, de acuerdo a la técnica de cada defensa, tanto de fiscalía como de la defensa técnica del investigado. Ahora también, doctor, pregunta, ¿hay un tiempo límite fijado o máximo mínimo de tiempo? No. El fiscal puede pedir, de acuerdo a la complejidad del caso, que le den un tiempo de media hora, de 25 minutos. Claro está que debe ser conciso. Tiene esa facultad de pedir. ¿Para qué? Justamente para dar el último eslabón en toda la plenaria para que haga cumplir su teoría del caso, ¿no?
Bien, por ejemplo, también negar a la defensa el acceso a la carpeta fiscal, por ejemplo, mientras el fiscal, si la conoce, vulneraría la igualdad de armas, ¿no? Nos dicen, ¿no? Y el derecho a la defensa, correcto, ¿no? Eso es lo que indicábamos en un inicio. Si no tienes todo el íntegro del expediente o de la carpeta fiscal, ¿cómo podrías de la defensa técnica dotar de una defensa eficaz, ¿no? Y peor aún, dando limitaciones respecto al tiempo para poder intervenir. Vamos, el principio de oralidad, ¿no? Tenemos el principio de oralidad, también se basa, que es muy importante ahora, ha llegado este principio con este nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo para nosotros, que garantiza la oralidad implica, ¿no? Que los actos esenciales del proceso, especialmente en juicio o el juicio, se desarrolle verbalmente, permitiendo un debate dinámico, transparente y contradictorio, facilitando la valoración directa de la prueba por el juez. Justamente, como es bajo la oralidad, ya no es como el sistema inquisitivo, todo es escrito, ¿no? Papel aguanta todo. En este caso, todavía llevamos el sistema mixto, incluso va por escrito y la oralidad. Doctor, como fiscal, ¿puedo deducir algunas de oralidad por algunos pedidos? Sí lo puede realizar, ¿no? Los pedidos. Por ejemplo, yo he hecho el requerimiento de acusación y por la premura del tiempo, por el plazo presentado, y advierto que definitivamente o se me ha ido por ahí que debo de precisar o establecer o de individualizar la participación y puedo pedir de manera oral, solicitar de parte al juez de investigación preparatoria, pedir que nos regrese la acusación, ¿para qué? Para subsanarla, por ejemplo. O también, justamente cuando ya están en el debate, están haciendo las observaciones del requerimiento de acusación, las partes, puedes de manera oral intervenir y subsanarla, la acusación. Esa también tienes esa facultad de poder realizar. No necesariamente que te devuelvan para que puedas subsanarlo, ¿no? Y la oralidad, pues también nos hace entender para que llega para el magistrado poder coadyuvar o esclarecer o ahondar un poco más o facilitándole, ¿no? El contenido, ¿no? Para que el magistrado pueda ya una lectura captar, entender qué es lo que cada parte o cada parte ha proporcionado la postura, su teoría del caso, ¿no? Que es muy importante. El principio de inmediación, esta corresponde, también se encuentra en el artículo 356 del Código Procesal Penal. Es importante, muy importante, porque exige al juez que tenga contacto, ¿quién? Directo con las partes y los medios de prueba durante todo el juicio. Este principio es indispensable para una correcta formación y de la convicción judicial, ¿no? Puede, bajo este principio, el juez, como dirección del debate también, intervenir justamente cuando estén realizando ciertos alegatos que no están acorde, están desnaturalizando el juicio o la plenaria. En ese caso, tienen bajo esta dirección poder intervenir e indicarle que están haciendo alegaciones que no se encuentran vinculados, que no tienen relación con la plenaria, con el juicio, ¿no? Y también poder indicar, como indicábamos en la etapa intermedia, poder solicitar de oficio, bajo el principio de dominación, de oficio, sobreseer el caso. O en la etapa de juzgamiento, de oficio, también solicitar la prueba de oficio, ¿no? Es muy importante también y así no vulnerar los derechos de defensa y vulnerar los derechos fundamentales, más que todo, de la persona, ¿no? Y los principios ya indicados. Ahora vamos al principio de publicidad. Este principio juega un papel importante, ¿no? Esta se encuentra regulado en el artículo 357 del Código Procesal Penal. La publicidad del proceso penal permite el control ciudadano. Justamente teníamos el caso de Pedro Castillo, de donde estás, podría estar viendo cómo se está viendo el desarrollo de juicio, de qué forma está alegando fiscalía, de qué forma está alegando defensa técnica y también la conducta de los magistrados. Es un control justamente del ciudadano de las actividades jurisdiccionales, de percibir de qué forma, ¿no?
están realizando o llevando el juicio. Si bien es cierto, y también fortalece la transparencia del sistema y constituye una garantía del imputado y del derecho político y de la sociedad, ¿no? Claro está que también todo, no en su extremo, en absoluto, también sea público, ¿no? Hay casos que sí se deben llevar en reserva, ciertos casos de manera excepcional, ¿no? Este principio de publicidad, una vez más, juega un papel importante en otro sistema, lo cual nos permite hacer una evaluación no tan solo siendo abogado, sino también como una persona natural, de evaluar de qué forma se está realizando la audiencia en juicio, ¿no? Gracias a ello podemos tener conocimiento, el desarrollo, cómo está llevando y poder realizar. Y todavía hay limitaciones de las partes, ¿no? Hay limitaciones tanto de las partes para poder llevar ahondando el respeto al principio de legalidad, objetividad, que debe cumplirse todo lo que está plasmado. No solo debe ser teórico, ¿no? Sino también debe de materializarse los respetos, los derechos fundamentales y también todo el debido proceso que se encuentra regulado en específico, en este caso, en el Código Procesal Penal, o utilizando la logicidad, ¿no? La razonabilidad en el momento de intervenir, que es muy importante, ¿no? Ahora vemos el principio de concentración y preclusión. Este principio de concentración busca que el juicio se realice en menor número de sesiones posibles, ¿no? Mientras que la preclusión garantiza el avance del ordenamiento del proceso, cerrando las etapas procesales y superadas, ¿no? Este principio de concentración es que en ese momento el magistrado, tanto las partes, deben de concentrarse en la audiencia, ¿no? Usualmente también tiene ventajas, desventajas la virtualidad. Hay veces, hay casos que se está llevando simultáneamente dos procesos, ¿no? U otro también respecto a la concentración, ¿no? El juez debe concentrarse, de acabar toda la sesión. Por ejemplo, en los alegatos de la apertura tiene que acabar por lo menos que que sea uniforme para que tenga la concentración y pueda conocer cuál es la postura, cuál es su teoría de cada participante, ¿no? Si lo llevamos indistintamente en distintas sesiones, como que no ahonda, no puede quedar, o sea, centrarse, tener la objetividad del alegado, ¿no? Sí queda, pero no es tanto como tener la concentración en su momento dado, ¿no? Y es muy importante también, por ejemplo, en su momento, en todas las contradicciones y en el debate, en el interrogatorio, contra el interrogatorio, estar presente en su momento, es tomar mucha atención para advertir, por ejemplo, si están evidenciando contradicción y ayuda a memoria. Si el declarante, al momento, por ejemplo, ocurre, tenemos también las reglas de la audiencia, cuando está, por ejemplo, declarando un imputado, el testigo no debe estar presente, ¿no? Muchas veces eso genera la concentración, porque hay veces solo se centra en lo que está, pueden ver a quien está dilucidando, participando, y no ven quiénes se han conectado. En esto también juega papel importante, el especialista de audiencia, que juega un papel importante para controlar respecto a ello, y no se contamine lo que está indicando, ¿no? Es también un principio muy importante que se debe de tomar en cuenta y debe de realizarse en juicio, ¿no? El principio de presunción de inocencia. Es un principio muy, muy golpeado, un principio también en parte, no en todo, un principio que debe de darse, ¿no? Nos dice que toda persona es considerada inocente y la Constitución Política de los Estados nos dice, ¿no? Mientras que no exista sentencia condenatoria firme. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y toda duda razonable debe resolverse a favor del imputado. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, ¿no? Esto también tanto en los efectivos policiales como en el Ministerio Público. Nos está indicando que la presunción de inocencia, ¿cuándo debe tomarse como responsable? Cuando tenga una sentencia. ¿Qué más? Esta sea consentida. Hay un hecho, ocurre un hecho,
hay una persona involucrada y lo toman como ya si hubiera tenido sentencia y consentida. Lo están poniendo ¿a qué? A la publicación de la persona. Y al final de la investigación dan que efectivamente esta persona no ha cometido el hecho o una vez realizada la investigación no se adecuó el tipo o no cumple con tal requisito por la cual es inocente. Pero ya se ha vulnerado ciertos derechos. Ponerlo al público, exponerlo al público, a las redes sociales, como presunto infractor, como presunto violación de una norma, estarías violando otros derechos fundamentales de la presunción de inocencia que hay que tomar en cuenta. No puedes actuar. Ahí el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto a esto. Si hay presunto, pero una presunción no puedes exponerlo. No, claro que hay excepciones cuando consideras que es una banda, consideras un crimen organizado y también justamente o es habitual, reincidente, ahí quizás puedes exponerlo justamente porque ya se encuentran, ahí ya tiene antecedentes, ¿no? Pero, o bajo el principio de publicidad, quizás aunque no va, pero exponerlo así por así, sin que cumpla los ciertos elementos o parámetros, estarías vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. Porque bien claro indica, cuando se nota que es responsable, culpable, cuando tenga una sentencia consentida. Puede tener sentencia, pero si se encuentra todavía en proceso, no hayan interpuesto recurso impugnatorio, todavía no se puede considerar como responsable. Lo cual, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Una condena basada en sospechas o indicios no corroborados vulneran el derecho de la presunción de inocencia. Correcto, ¿no? Ahora pasamos el derecho a la defensa. El derecho a la defensa garantiza que toda persona conozca la imputación, cuenta con asistencia del letrado desde el inicio del proceso y disponga el tiempo y medios actuados para ejercer su defensa eficaz. Correcto, ahí está, el artículo también 171 del Código Procesal Penal indica, desde el momento que conozca o tenga una denuncia, tiene el derecho a una defensa. Usualmente en la práctica no vayan a incurrir, eso ocurre, ¿no? Diga la verdad, te vamos a apoyar. Y al final hacen hablar al investigado y al final, sin que se encontraba en su momento su defensa técnica, ¿no? Claro, mientras no lo has materializado, no estarías incurriendo en una vulneración al derecho a la defensa, pero desde ya esa práctica no se puede actuar bajo el principio de legalidad, de objetividad. Cuando va a indicar que diga algo, tiene que estar la presencia de su defensa técnica y conocer sus derechos, respetar sus derechos fundamentales, su defensa, que venga la defensa y que esté presente, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? También esto se han armado dos posturas, por ejemplo, indicábamos con la reforma que se ha dado, la ley que un allanamiento que debe de haber su abogado, al abogado de la defensa. Por mi parte, mi postura considero que sí, porque cuando yo voy a ir a un allanamiento, sea 1 de la mañana, 2 de la mañana, previo puedo notificar al Ministerio de Justicia para irme con un abogado de oficio y participar, garantizar el allanamiento. No es como lo dicen distinto, dicen, no, o sea, que yo voy al allanamiento, llego a la casa y tengo que esperar primero que llegue el abogado. No, no es así. El debido proceso ya, como lo hacen en la práctica, en la audiencia. Pese a que tiene abogado, le están notificando a la defensa pública. ¿Para qué? Si no viene su abogado, lo lleven directamente el juicio con la defensa pública. Entonces consideramos que desde ese punto también se debe de respetar. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para garantizar que toda persona conozca su imputación y no se vulnere sus derechos fundamentales, como en este caso la presunción de inocencia que ya hemos indicado, y esto viene dotado del derecho a la defensa, ¿no? Muy bien. Garantías constitucionales en el proceso penal. Tenemos el debido, muy importante, el debido proceso legal, el derecho a la defensa y la prohibición al autoincriminatorio. El debido proceso legal es un principio fundamental que garantiza
juicio justo, imparcial y con todas las formalidades establecidas por la ley. ¿Cómo lo establece? Ahí nuevamente ahundo, tiene que materializarse, tiene que cumplir lo teórico con la práctica. Usualmente hay todavía en estos espacios que no se está cumpliendo. El derecho a la defensa, facultad del imputado para contar con su asistencia legal y presentar pruebas y argumentos a su favor. En todos los momentos, en todas las etapas, ¿no? Que eso también existe. La pregunta, doctor, ¿hasta qué momento tengo la oportunidad para poder presentar pruebas o entrar a mi requerimiento de acusación? En todas las etapas. Claro, con ciertas limitaciones, no en la amplitud como lo tenía en la investigación preparatoria. Y la prohibición a la autoincriminatorio o la autoincriminación, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesar su culpabilidad. No, nadie puede estar coaccionado, sometido, presionado a que declare o se autoincrimine, ¿no? Así, ya, digamos en el hipotético caso que se autoincrimine, ¿lo tomamos con dado y lo sentenciamos? No, tiene que haber otros elementos de convicción, otros medios de prueba que corroboren lo que está indicando, precisando, estableciendo, indicando, sindicando, manifestando el supuesto investigado, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta, todos estos principios, todo el desarrollo de la investigación y también en toda la acusación y, ¿por qué no?, en el juzgamiento, ¿no? Bueno, como conclusiones, tenemos que los principios del proceso penal constituyen el núcleo estructural del sistema de enjuiciamiento penal, pues orienta la interpretación, aplicación y validez de las normas procesales, asegurando un ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado, ¿no? Que tengan la confianza en el Estado porque están dotando de todo, están respetando sus derechos fundamentales. Hay que respetar los derechos fundamentales. Hay que cumplir con nuestro funcionamiento, por ejemplo, como fiscales, ley orgánica del, poder, del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿no? Y otros, también los principios procesales no se agotan en una dimensión teórica, ¿no? Y ya que cumple con una función práctica esencial como los criterios de interpretación, integración normativa y la resolución de las resoluciones de conflictos, ¿no? Y también previstos expresamente en la ley. Siempre se debe respetar, ¿no? Bajo los principios también contribuyen a la correcta administración de justicia, siempre teniendo en cuenta la interpretación que se debe dar y que debe darse el valor a los principios. Bien, un proceso penal que desconozca y relativice sus principios pierde una coherencia interna legitimada, democrática y constitucional, convirtiéndose en un instrumento arbitrario incompatible con el Estado constitucional de derecho que tanto nos garantiza y tanta confianza y que nos falta poder ahí ahondar, poner en énfasis en la práctica, tomar en cuenta los principios, ¿no? Siempre poder realizar una sentencia tomando estos principios de manera motivada, de manera lógica y razonamiento para poder llegar a lo que poder dotar de una sentencia que es veraz, razonable y que tenga una validez en la eficacia, ¿no? En su resultado, ¿no? Bien, eso sería por mi parte. Muchas gracias. A ver, ¿algunas preguntas? Estimados colegas, pueden realizar sus preguntas si tienen alguna, si es que algo no ha quedado claro. Estimado doctor, vamos a dar unos segundos y mientras tanto, siendo ya las 8:30 de la noche, quedamos atentos tal vez a alguna recomendación adicional, algún comentario adicional, alguna promoción especial, tal vez que quiera hacer alguna mención especial. Quedan sus comentarios, doctor. Está muy bien. Siempre es muy importante tener en cuenta cuando te preguntan, por ejemplo, doctor,
para poder subsumir adecuadamente una conducta, ¿qué debo de tomar? ¿Qué debo realizar? ¿No? Es muy importante conocer respecto a nuestra columna vertebral del derecho penal. ¿Y cuál es esa columna vertebral? La pregunta es, ¿cuál es esa columna vertebral? Es la teoría del caso. Conocido también con la teoría del delito, ¿no? Tenemos quinta partida, ¿no? Tenemos la acción, la tipicidad. Dentro de la tipicidad es muy importante que hasta ahora hay una falencia que he visto, un desconocimiento. Si tenemos tipo objetivo, subjetivo, el tema subjetivo tenemos el dolo y la culpa, y en el objetivo, que es muy importante, tenemos no la conducta, la participación, no. Tenemos ahí lo más importante que quiero compartir con ustedes, son los elementos con los cuales puedes absolver o condenar a un investigado, ¿no? Ya desde una postura teniendo también nuestra teoría del caso. Por ejemplo, tenemos ahí el principio de confianza, la prohibición de regreso, el autopuesta en peligro y riesgo permitido, ¿no? El principio de confianza siempre alegamos, ¿no? En el tema de delitos especiales, por ejemplo, en el delito contra la administración pública, ¿no? Principio de confianza. Considero que el otro área, unidad orgánica, ha realizado el control adecuado. Yo soy el administrador y han indicado dando la conformidad de lo recibido de los bienes, ¿no? Han entregado al almacén, le dice conforme y pagan. Y por lo cual te pasan el informe y tú prosigues, limitas el documento, ya sea un memorando, que prosiga con el trámite y el respectivo pago. Y después, hay un hipotético caso que le denuncian por peculado o por colusión. Ahí indicamos, pero ahí juegan bastante el rol de cada quien cumple, o también cada quien infracción del deber. Si mi rol está basado en el cumplimiento del ROF y el MOF, yo considero no puedo ir más allá de esta estructura que me dan. Entonces, considero que ha requerido el bien, le han entregado al almacén, han verificado bajo sus especificaciones técnicas que den la conformidad que realmente está dada como han solicitado. Y por lo cual yo no podría ir bajo ese principio de confianza. Yo confío que están cumpliendo con su normativa, con el ROF y el MOF, y yo no podía ir a cuestionar si para ver justamente, y peor, pues yo no soy técnico, de repente si han pedido digamos, una laptop, han pedido, yo no soy el ingeniero que cumple, soy administrador, yo no sé las características de repente que han requerido, ¿no? Por ese lado hay la desvinculación se busca justamente desvincular de la imputación, ¿no? Desvincular de la imputación porque no está bajo sus funciones. Y tenemos el otro el riesgo permitido, que siempre se alega en esto también en un delito por ejemplo, de un médico, ¿no? El riesgo permitido, tengo que operar, ¿no? Es un hipotético caso, que estoy realizando la operación, ¿no? Y ahí me apoya una funda de médicos, voy a operar, voy a participar, pero ahí está el anestesiólogo, ahí está mi apoyo la enfermera cuenta las gasas, cuántas gasas ingresan, son 15, y al momento de retirarlo solo retiran 13, y quedan 2. ¿Me pueden atribuir esa responsabilidad? ¿No? No podrían retribuirme la responsabilidad porque cada quien cumple sus funciones, ¿no? Pero es un riesgo permitido que yo no puedo dejar tampoco al albedrío al paciente. Así tenemos, entre otros, para determinar cada uno y la autopuesta en peligro, ¿no? Que es muy importante. La autopuesta en peligro, justamente por un accidente de tránsito. ¿Cómo yo tengo una motocicleta, me voy a poner a conducir estando en un estado de ebriedad? Y más sumado a esto, no cumplo con las características de seguridad, no llevo el casco. Y voy a excesiva velocidad por donde no corresponde. Me estaría autoponiendo en peligro y consecuentemente realizo una colisión con otro vehículo.
ahí tendrá la responsabilidad. La otra parte, habría que ver el peritaje, pero ya desde ya tiene la conducta del quien conducir a alta velocidad, no contando con la seguridad, no contando en un estado de ebriedad, podría tener licencia, pero ya se está autoponiendo en peligro. ¿Ves? Que otro también para deslindar la responsabilidad, ¿a quién? Al otro conductor, que es muy importante, ¿no? Así es que es muy importante esta teoría del delito que yo comparto con ustedes, cada uno de ustedes, para poder determinar y subsumir adecuadamente esa conducta desplegada, subsumir justamente en un delito, que se encuentra regulado en un artículo positivizado pues en nuestro Código Penal, ¿no? Regulado. Porque no toda conducta es delito, entendiendo que también tiene que estar positivizado o plasmado, como también compartía, por ejemplo, ¿no? Indicaba, por ejemplo, en un delito de tráfico de influencias, ¿no? Indicaba la participación del partícipe necesario. En un hipotético caso, el artículo 400 del Código Penal solo castiga al vendedor de influencias y al servidor o al funcionario público que está conociendo un caso, ya sea administrativo o judicial. Este vendedor de influencias va directamente al comprador, le dice, es que tengo una familiaridad, amistad con este servidor o con este funcionario que está conociendo tu caso, ¿no? Y yo puedo interceder, pero va a ser un cierto monto, ¿no? Puede ser simulado o real. Puede ser que simulado o real, no puede ser tan efectivamente real que tenga influencias, tenga amistad, familiaridad, ¿no? Con el funcionario servidor público que está conociendo un proceso de quién? Del comprador de influencias. Pero este comprador de influencias decide comprar a este vendedor de influencia, ya sea simulada o real. Al comprar se configura el delito, porque si no realizaba la compra, no se configuraba, pero únicamente responden tanto el vendedor, como se encuentra positivizado, y el funcionario y servidor público. Mira, a ver, si estuviéramos defendiendo, claro, va como instigador, cómplice, pero no se encuentra su conducta del partícipe necesario, es decir, de comprador de influencia, no se encuentra positivizado, nuestra norma. Y mientras no se encuentra positivizado, tiene que ser absuelto. Distintos como es, por ejemplo, en el delito de cohecho, ¿no? Al quien solicita y al quien ofrece, se le sentencia, ¿no? Ciertos como estos parámetros o ciertos delitos, hay vacío legal que existe en todo el derecho o en nuestro Código Penal, que necesariamente se necesita hacer un análisis. Por eso cuando van a tomar el caso, hay que realizar justamente el hecho que hayas tomado conocimiento, subsumir en, la teoría, en nuestra columna vertebral, teoría del delito, si encuadra o no encuadra. Esta conducta desplegada se encuentra positivizada o no se encuentra positivizada en nuestro ordenamiento jurídico en específico, que es el Código Penal, ¿no? De lo contrario, ¿cómo podrías desvirtuar, ¿no? Si nos encontramos en una investigación preparatoria, podemos sacar con una improcedencia de acción. El hecho no constituye delito. No se encuentra positivizado, ¿no? No se encuentra establecido la conducta específica tal del comprador de influencia. Y considero para mí que debe de ser modificada el artículo 400 del Código Penal, ¿no? El delito de tráfico de influencias, que es muy importante, así como estos. Hay muchos que existen en nuestro ordenamiento en el Código Penal. Hay vacíos que se ha venido dando hasta en los últimos. Justamente por eso existen modificatorias o modificatorias más en nuestro Código Penal, que es necesario realizar una interpretación adecuada y un poco dogmático, una interpretación
para ver que si se cumplen o no los verbos rectores, elementos del tipo. Luego de poder este hecho, tanto sea punible o no punible, encuadrar en la teoría del delito y luego de realizar todos los parámetros de saneamiento, ver, recién entablar, establecer tu teoría del caso. De las dos posturas, ¿no? Tanto de la fiscalía como de la defensa técnica, para los dos. Encuadro, si fuera fiscalía, encuadro este hecho, que justamente la anterioridad hay causas de justificación que no amerita pues formalizar y lo tengo que archivar. Una vez analizada la conducta desplegada, realizada por el presunto infractor, justamente no cumplen los parámetros, de repente ha habido algo que ha motivado esa conducta, ha habido una fuerza irresistible que no ha podido sostener y lo ha tenido que realizar acto involuntario de la persona y la cual de repente no ha actuado la voluntad, sino ha habido un hombre de atrás quien ha estado manipulando, no forzando para que pueda realizar cierta conducta. Claro, según la participación responde, pero hay que determinar también viendo eso. Y luego de ello también es muy importante, después, conjuntamente evaluar el intercriminis, que es muy importante. Tenemos dos fases, ¿no? No solo es, por ejemplo, en el tipo subjetivo, decir que es dolo culpa, ¿no? Tenía conocimiento y voluntad. Ahí hay que analizar el tema del intercriminis para ver justamente, para indicar que tenía conocimiento y voluntad, hay que tener que realizar el análisis del intercriminis. ¿Para qué? Justamente para garantizar ahí si hubo dentro del intercriminis fase interna, hubo una deliberación, una resolución y de la ideación, ¿no? De la ideación, deliberación y resolución, que sí se debe de realizar esa conducta. Entonces, la segunda fase externa, conocido también, se tendría que exteriorizar, ¿no? En la ejecución, el agotamiento y la consumación del hecho delictivo, previa justamente la planificación. Y ver si esto, para ver, comprobar que efectivamente sí tenía conocimiento y voluntad en el momento que haya realizado esa acción, quien el investigado, ¿no? Que es muy importante. Con eso también hay muchos que para que puedas justamente plantear la estrategia de defensa y consecuentemente poder realizar la formalización o realizar la acusación. De lo contrario, tienes la otra cara de la moneda de realizar justamente la no formalización o solicitar el sobrecimiento, justamente normativamente realizando un tamizaje que no se subsume adecuadamente al tipo, ¿no? Que es muy importante. Y luego de ello, ya pues armar la teoría del caso. La teoría del caso. ¿Para qué? Justamente para poder realizar cuál es la estrategia que vas a emplear en juicio y armar tu teoría de caso, qué medios de prueba vas a presentar, si estos medios de prueba cumplen con los parámetros que son la conducencia, la pertinencia o la utilidad, ¿no? Que tienen que ahondar, esclarecer, contribuir. Tiene que haber una vinculación directa, estrecha, entre la conducta realizada y el hecho. ¿Qué pretendes conseguir con ese medio probatorio? No presentar por presentar, no hacer volumen, lo que necesitamos o lo que es realizar que este elemento de prueba haya una estrecha vinculación, exista la logicidad y también que exista justamente en este elemento de conversión o medio de prueba que se puede extraer que la conducta, sin su conducta realizada de este infractor, no se hubiera podido cometer. ¿Qué extraes de ello? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede percibir? ¿Qué se puede visualizar de este medio de prueba? ¿No? Que también es muy importante, y de acuerdo a eso, plantear justamente tu teoría del caso, si cuentas con cuántas teorías del caso, no cuántos elementos de convicción, cuántos elementos de prueba, y cuáles van a ser, te tienes que adelantar cuántos van a ser de repente extraídos. Hay que tomar en cuenta que los abogados, cuando vamos a entrar en el derecho, en el proceso penal, llevar un caso es como un ajedrez, ¿no? O es como una dama. Yo puedo hacer un jaque mate y al reverso volteo
y qué puede hacer la otra parte, ¿no? Justamente por eso no hay que ir porque ir por cumplir, hacer el requerimiento de acusación, sino que hay que realizarlo de manera adecuada, siempre respetando, como lo hemos indicado, los principios del proceso penal, respetando los derechos fundamentales de la persona para obtener así un resultado favorable y no quedar mal en un juicio que se debe de tener, ¿no? Entonces, habríamos que hablar respecto en otros puntos, pero vamos a basarnos justamente en ello. Y en la etapa intermedia, como les decía, ya les he explicado qué es lo que debe de hacer, ¿no? Y por lo cual considero que eso sería por algo o algún aporte más o algo que ustedes tengan que yo puedo esclarecer o hablar de un punto o algunas consultas. Claro que sí, doctor. Tenemos algunas preguntas. Primero que nada, vamos a empezar en orden. Tiendas Energon, el colega, nos pregunta, con la incorporación de la investigación de la PNP en la etapa de investigación preliminar, ¿se ha desplazado a la Fiscalía en sus funciones? Bien, es buena pregunta, ¿no? Si bien es cierto, en la ley que ha modificado, que ha devuelto la investigación a la facultad, a la Policía Nacional del Perú, bueno, hay unas posturas, ¿no? Que indicábamos que se volvía al anterior sistema, ¿no? Si bien es cierto, antes teníamos el APIP, que es muy respetado, respetamos el procedimiento porque eran capacitados, se capacitaban en el tema jurídico y realizaban una buena investigación, ¿no? Eso incluso se ha visto en el anterior que la PIP realizaba su atestado, su informe y presentaba, la fiscalía aperturaba en instrucción y el juzgado con eso sentenciaba y volvía de sala y nulo, todo nulo, ¿no? Y ahí se han dado cuenta efectivamente quien realizaba el trabajo y una investigación muy certero y adecuado era la PIP. En la actualidad no desmerecemos, ¿no? También tenemos efectivos que sí realizan la investigación adecuada y contribuyen. Pero en esta ley no le dan de todo la autonomía. Si bien es cierto, podría calificar, ¿no? También hay colegas abogados que también son efectivos policiales, ¿no? Considero que de eso deberían de reorganizarse, de repente mandar a los que están estudiando derecho, son abogados, a realizar la investigación uh, para que pueda garantizar esta investigación, ¿no? Pero en el último nos dice, si nos leemos, vamos a leer en la ley dice, no le dan la autonomía en totalidad, sino que una vez presentado, realizado la investigación, lo presentan a Fiscalía, Fiscalía tiene la facultad, si toma ese informe como dado o no, o puede recalificar el delito, ¿no? O sea, podemos decir que efectivamente no tienen la autonomía, en la práctica no tienen la autonomía que corresponda, ¿no? Siempre están dotando, por ejemplo, hay una denuncia, tienen que poner conocimiento a la fiscalía y fiscalía tiene que emitir su disposición. Bajo ello, recién, bajo su dirección y llevar la investigación. Podría llevarlo, sí, porque como le indico nuevamente, puede realizar su investigación el Policía Nacional, pero al final emite su informe, pero Fiscalía si considera de que realmente no está acorde con su informe, puede recalificar la conducta, ¿no? Así es. Bien, ¿alguien más? Claro que sí, doctor. Continuamos con las preguntas. Preguntan en la sala, ¿la teoría del caso y la teoría del delito es lo mismo o son diferentes? Bien, una buena pregunta. Un ratito. Bien. Eh, Me preguntaban si la teoría del delito y la teoría del caso son los mismos. La respuesta es que no, ¿no? Si tenemos la quinta partita en la teoría del delito, tenemos la conducta, la acción, tipicidad y la antijuridad y la culpabilidad. Mientras que en la estructura de la teoría del caso son tres, ¿no? Tenemos cuáles son hechos o también conocidos como fácticos,
Tenemos el segundo, que es jurídicos o normativos, y tercero es los medios probatorios. Son distintos, que no hay que confundir ello, que es muy importante. Una vez más, teniendo conocimiento respecto a de hecho una denuncia, sea verbal o escrito, eso lo tenemos que encuadrar en la columna vertebral, que es la teoría del delito. Una vez encuadrada, recién, sumado esto del intercrímenes, recién pasar a nuestra estructura de teoría del caso, para plantear la estrategia de defensa. La estrategia de defensa basado a qué es lo que hemos podido extraer, lograr una vez introducido en la teoría del delito. Y de acuerdo a eso planteas o sobresedo o acuso, o archivo o formalizo. Y para defensa técnica, ¿qué tiene que hacer? Justamente de acuerdo a eso. Veo qué participación tiene, qué tienen para mi cliente, qué le han encontrado, qué medio probatorio tienen para que le pueda incriminar. Lo que tengo que realizar, en todo caso, ¿qué puedo ahondar? O ya solicitar de repente, tenemos dos estrategias de defensa, o busco la de deslindar la responsabilidad o busco el contraataque, de acuerdo también a la extracción que tenemos de eso, que es muy importante, son distintos, tanto la teoría del delito y como la teoría del caso. Bien. ¿Algo más? Para finalizar, estimado doctor, tenemos una pregunta de Facebook. Texto en la materia que recomiende a fin ampliar lo expuesto, estimado doctor. Gracias por la ponencia. Bien, doctor, no lo he escuchado mucho. ¿Puedo ampliar algo? A ver, no, Sí, perdón. le comento. Preguntan sobre si nos podría recomendar un texto en la materia a fin ampliar lo que se ha expuesto el día de hoy. Muy bien, muy bien. Bien, gracias. Hay mucho libro que podemos extraer, pero yo recomiendo al doctor Felipe Villavicencio en el derecho parte general, que es muy importante, muy aparte del Código Penal, y también hemos visto de que también otro libro de parte general del doctor Fran Almanza, ¿no? Que es un poco básico para entender. Luego hay otros libros que se puede tomar en cuenta, ¿no? Y también, claro, está el libro que también he escrito de mi parte, las experiencias durante todas las etapas del proceso. Hay un caso sencillo para ver desde explicando qué es el derecho penal, qué se encarga el derecho penal, la postura del abogado, el perfil del abogado. Tenemos también la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio, que es muy importante toda la secuencia que debes de hacer. Desde un inicio, cuando se encuentra detenido tu patrocinador, ¿qué debes de hacer? ¿No? Ya te contrataron, pero no sabes qué hacer. Ahí está la guía práctica, todo el desarrollo que debe realizarse, qué debes de hacer para tomar la defensa, todo ello. Le recomiendo también el libro El camino del litigante penalista, que está escrito bajo también conocimientos, la experiencia teórica, dogmática y jurisprudencia está basado en la práctica, con la cual he escrito con mucho cariño para contribuir con la comunidad jurídica, que es muy importante. Gracias. Gracias a usted, estimado doctor, estimados amantes del derecho. Con ello, el día de hoy estamos cerrando exitosamente una nueva sesión académica del presente diplomado de preparación. Sin antes comentarles que pasamos a la parte práctica de la siguiente manera. Dado que son las sesiones iniciales de cada balota, os vamos a empezar con el libro base que tenemos, ¿de acuerdo? En este caso, ubicarse en la página 27, página 29, el cual van a poder ustedes revisar que trata sobre derecho penal, ¿de acuerdo? Así es que ya lo saben, derecho penal, repasar e ingresaréis. Bien, en ese sentido, dado que esto lo pueden hacer en su tiempo libre, bueno, se recomienda después de que termine esta sesión, vamos a pasar a la despedida correspondiente. Y en tal sentido, agradecemos de antemano la participación del día de hoy. Nos ha acompañado el doctor Robert Carguancho Antonio. Así es, estimados colegas. El día de hoy despedimos al doctor Robert Carguancho Antonio, fundador del Estudio Jurídico Carguancho y Abogados, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Continental, maestro en Ciencias Penales,
con diplomado en litigación oral y derecho penal económico por la Universidad Continental, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral por la Universidad Norbert Wiener y estudios de maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente profesor universitario, conferencista y autor del libro El camino del litigante penalista. Todo un amante del derecho con una sólida preparación académico, teórica y práctica que hemos traído el día de hoy en esta preparación de cara al examen PROFA 2026. Así es que muchas gracias, estimado doctor Robert Carguancho Antonio, por haber contribuido en la búsqueda de la excelencia de los futuros jueces y fiscales que de seguro el día de hoy nos acompañan, deseándole el mejor de los éxitos, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio y de nosotros en 360. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, doctor. Bien, gracias, doctor Edison. Asimismo, agradecer también a que estén organizando ABO 360 y así también al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Tacna. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, doctor. Y bien, colegas, no nos vamos sin antes, vamos a hacer un pequeño aviso. El sábado tenemos la segundo simulacro, ya saben, segundo simulacro. Un poco, a ver, para que ir soltándonos, les comento. Puntaje del anterior simulacro. La base, 0, obviamente. El top, 50. Para ingresar tienen que tener el equivalente a 40 puntos para arriba, porque es 16 aproximadamente, ¿no? Bueno, me parece que es 13. No equivalente. Entonces, de 40 puntos para arriba ya pueden estar diciendo ya de que están ahí en el profe. El examen ha estado relativamente fuerte, pero obviamente se vienen más fuertes. Si es que vamos a soltar de una vez los puntajes para que vayan escuchando. Renzo Matías, 43, Marisela, 41, Kelly, 40, Miren, 36, Jovan, 33, Pantera, 33, Aníbal, 32, Cleo Abanto, 31, Jorge Cordano, 27, Montoya, 27, VC Cucalizaya, 26, Cristabela, 25, Rey, Almonacid, 23, Caballero, 22, Gamio Vergara, Luis, 21, Danita, 21, Encis Ortiz, 16, 20. Listo, estimados colegas. Entonces, estudiar, estudiar, que se viene el segundo simulacro. Así es que ya lo saben, ¿ok? Y bien, ellos serían los avisos finales. Que tengan una muy bonita noche. Hasta el sábado. Permiso.